Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Con la frente en alto, represento a Dios, porque por nosotros a su Hijo envió. Yo quiero servirle, serle siempre fiel, pues todos cantemos, cuán hermoso es ser, cuán hermoso es ser, cuán hermoso es ser, cuán hermoso es ser. La bendición de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos a su programa Biblia Abierta, su programa de estudios bíblicos presentado en esta hora de la tarde, de los días jueves y los días viernes, por la bendición de nuestro Dios, llegando hasta la intimidad de sus hogares, hasta donde es posible la señal de TV Estrella, Canal 25, pero también puede encontrarnos a través de nuestras redes sociales, como ser en la www.tvestrella.org. De igual manera también nos puede encontrar a través de nuestra cuenta en YouTube y nuestra cuenta en Facebook como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía. Es una bendición poder encontrarnos dispuestos para poder participar de la exégesis de la palabra de nuestro Dios a través de una transmisión o un programa televisivo que pueda llenar y satisfacer sus necesidades espirituales en Cristo Jesús a través del conocimiento de la Biblia. Este es su servidor y amigo, muy dispuesto y preparado para poder compartir lo mejor de lo mejor en Cristo Jesús a través de la enseñanza. De igual manera agradecemos a nuestro Dios y rogamos que sea Él quien esté bendiciendo su vida, quien esté bendiciendo su familia, sus hogares. Si hay situaciones que tiene enlazadas en oración, o si hay situaciones que tienen encomendadas a través de la oración, de igual manera rogamos a nuestro Dios que sea Él quien pueda tomar el control de todas esas necesidades y pueda así también dar pronta respuesta de acuerdo a su beneplácito para el bien y la tranquilidad de muchos. Agradecidos con nuestro Dios, nos vamos a poner en contacto con Él a través de la oración para que sea Él quien bendiga el momento en el que estemos estudiando las Escrituras a través de este programa, pero también que sea Él quien bendiga a aquellos que lo harán en horas más tarde a través de las transmisiones diseminadas o difundidas a través de las redes sociales. Agradecidos con Él, entonces seguro que ya en casita nos encontramos listos, preparados, con nuestra Biblia en mano, con nuestra libreta de apuntes, con nuestro lápiz o nuestro bolígrafo, y de igual manera sobre todo con nuestra mente y con nuestro corazón para recibir el mensaje de nuestro Dios. Así que nos ponemos en contacto con nuestro Dios. Invito a que ahí todos en familia o en el negocio, donde quiera que se encuentre, pueda tomar un momento también y seguirnos en esta oración, y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición, en el nombre de Jesús, oh Dios, venimos delante de tu presencia y dándote las gracias por la oportunidad que tenemos para participar de la enseñanza en esta hora de la tarde. Gracias por bendecir nuestro canal, gracias por bendecir nuestro programa, gracias por bendecir la vida de todos los que hacemos posible la proyección de tu palabra difundida a través de este
programa de televisión. De igual manera rogamos a cada uno de los del auditorio de TV Estrella, de igual manera como los de programas de Biblia Abierta. Rogamos, oh Dios, que bendiga a cada televidente, porque así, oh Dios, es momento de poder tomar la decisión de quedarse un momento para estudiar tu palabra. Te rogamos, oh Dios, bendiga sus vidas y bendigas así cada mente y cada corazón que ahora recibe el beneficio de tu palabra. En Jesucristo nuestro Salvador, te oramos por ello y damos las gracias. Amén. Muy bien. Maravilloso momento en el que nos encontramos con nuestro Dios en esta preciosa hora de la tarde y en la intimidad y en la sintonía suya, porque ahora es posible poder estudiar las Escrituras. Hoy quiero que sigamos con la exégesis o con la serie que tenemos en mención como ser Dios. Dios se apartó. En el programa anterior, solo para hacer remembranza, hablamos de Dios se apartó y lo estudiamos en la vida de Saúl. Estudiamos el personaje o este siervo de Dios en aquel entonces, Saúl, primer rey de Israel. Saúl, un hombre en el que Dios se fijó mucho propósito para que se pudiera cumplir así como rey o gobernante de Israel primero, ¿verdad? En esa línea. Y lo único que Dios estaba pidiendo era obediencia. Lo único que Dios estaba pidiendo es que prestara atención a sus palabras. Lo único que Dios pedía es que pudiera escucharse lo que él decía y que Saúl, de acuerdo a como Dios se le ordenara o como a Dios le pidiera, así debería hacer. Esto fue lo que estudiamos y lo que vimos es que el Espíritu de Dios o Dios se apartó de Saúl, no quiso ya recibir adoración, ya no se quedó para confirmarle el reino, ya no fue aquel hombre en el que Dios quería continuar con sus propósitos como para que fuera rey de Israel. Así que vemos una gran lección. Dios se aparta de Saúl, Dios se hace a un lado, Dios deja de respaldar su reino. Es como hablamos en ese momento, como Dios dejar de apoyar o respaldar el ministerio. Dios no recibió más ni holocaustos, ni sacrificios, ni ninguna otra cosa que viniera de Saúl o de los suyos en ese momento, como ser el ejército. Eso lo estudiamos a la altura del libro de Samuel. Ahora bien, cuando abordamos esa primera parte, dimos paso también a mencionar que vamos a seguir estudiando de personajes encontrados en las Escrituras, de hombres y mujeres, de siervos de Dios, que Dios tuvo propósitos con ellos. Hubo planes con ellos, hubo lineamientos bien detallados, bien determinados, pero lastimosamente ellos fallaron en el propósito de la búsqueda, en el propósito con el que Dios los buscó. Y uno de los propósitos es que no nos veamos involucrados, que no nos vamos a ver mezcluidos en la situación, que no nos vayamos a ver semejantes a ellos. Cierto es que el hecho de que Dios se haya apartado no significa que se perdieron, o no significa que Dios no brindó en alguno de ellos oportunidades, pero sí dejó de apoyar, de respaldar, de dar cobertura o de cubrir el ministerio, el propósito o la parte específica con la que Dios estaba trabajando. En el caso de Saúl no le perpetuó su reino, no siguió siendo más rey de Israel, aunque le rogó a Samuel que le acompañara a adorar, aunque lo intentara una y otra vez. Lo cierto quedó como rey, pero mientras eso sucedía, Dios ya no estaba respaldándole, Dios ya no estaba apoyándole, y estaba más bien buscando a otro, eligiendo una persona, como le dijo al profeta Samuel, conforme al corazón de él, es decir, conforme al corazón de Jehová. Alguien en el que viera el deseo de obedecer, de servir, de seguir fielmente a lo expresado por Dios, que atendiera muy bien sus palabras. Esto fue lo que pudimos ver
Y alguien podría decir, fue sencillo al rato Saúl tuvo razón, el pueblo lo presionaba, pero también estudiamos en ese momento, no importaba si se sentía presionado por el pueblo o no importaba las circunstancias en las que se veía, lo cierto es que antes de las circunstancias estaba Dios, estaba la orden de Dios, estaba la palabra de Dios, estaba el prestar atención a Dios, esa era la parte más relevante, y por eso contundentemente las palabras de Samuel fueron, ¿de qué se agrada a Dios? ¿De que le obedezcan o de los sacrificios? ¿Qué le importa más a Dios? ¿Qué le interesa más a Dios? ¿La gama de sacrificios, de holocaustos, la grosura o la gordura de los animales? ¿O que se le obedezca a su palabra, que se les preste atención? Obedecer, concluía Samuel, obedecer es mejor que los sacrificios. Y a esto es lo que nos lleva esta serie de enseñanzas o este tipo de enseñanzas que estamos estudiando bajo el título de Dios se apartó. Que los personajes, todos ellos van a ser semejantes o similares en algo. El parecido es en esto, en que no fue la gran cantidad de pecaminosidad que se acumuló en sus vidas, sino solamente una falta en común, y fue el no haber escuchado a Dios, el haber abandonado la palabra de Dios, el no haber hecho como Dios les pidió. Eso lo llevó a que Dios se apartara, o Dios se hiciera a un lado, o Dios hiciera indiferencia, o simplemente no respaldara su vida, no respaldara su ministerio, no respaldara su propósito, y de esta manera Dios se hizo a un lado. Y hoy lo vamos a estudiar en la vida de Sansón. Seguro que usted y yo hemos escuchado hablar mucho acerca de este hombre de Dios, en aquel entonces juez de Israel. Antes de que vinieran los reyes, es decir, antes que saliera Saúl, Dios se le guió a su pueblo, o mantuvo a su pueblo, una forma de controlar o una forma de mantener la gobernabilidad, de hacerle frente o atender las situaciones del pueblo, era a través de la línea de jueces. Fue una cantidad considerable de jueces que hubo en el pueblo de Dios, como también fue una cantidad de tiempo considerable que hubo en dominio de jueces. Dentro de ellos encontramos varios, y entre ellos está el personaje o está el hombre que hoy nos servirá como centro de estudio, como ser Sansón. ¿Qué tenemos con Sansón? Todos apuntamos hacia ese hombre fuerte, desde niño casi siempre la idea de musculoso, pelo o cabello largo, que su poder consistía en el largor de su pelo o en la cantidad de su pelo, y luego también que fue reducido su fuerza o su secreto de parte de Dios, reducido bajo la sagacidad o la astucia de aquella mujer llamada Dalila, filistea por cierto, enemiga del pueblo de Dios. Pero todo esto está bien y lo conocemos, pero hoy no lo vamos a dejar de ver como algo que simplemente una historia. Lo vamos a ver como aquella historia que en realidad de la cual Dios necesita también decirnos ahora, porque hay grandes verdades, hay grandes enseñanzas en la vida de Sansón. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy al rato estamos como Sansón? Como Sansón antes de que dejara de obedecer, o antes de que ya no escuchara el propósito de Dios en su vida. Como también Sansón mucho antes de que el Espíritu de Dios se apartara. Si todavía estamos allí, felicidades, podemos corregir, podemos enmendar. Pero muchos también han caído en sus ministerios, en sus trabajos, en la obra, y han caído en la situación de Sansón. Y muchos incluso han hasta llegado al punto más extremo, como ser la oportunidad que pidió Sansón. Todo esto lo vamos a estudiar hoy en esta tarde. Y sabe, lo maravilloso es que podamos sacar para nosotros una gran enseñanza como congregación, como familia, como hombres y mujeres de Dios, como hombres y mujeres que lidiamos en el ejercicio de la fe, en el trabajo, en el ministerio de la vida cristiana. Es importante saber que mi área o el propósito de Dios en mi vida como evangelista, como diácono, como pastor, como anciano, como maestro, o simplemente como miembro, como alguien que ayuda en el liderazgo de las alabanzas, de la oración, o en cualesquiera de las actividades dentro del servicio a Dios,
es necesario que cuente con el respaldo de Dios, con el amparo de Dios, con el socorro de Dios, con la cobertura de Dios. Para ello, entonces necesito saber qué fue lo que afectó a aquellos hombres. ¿Por qué razón en algunos de ellos Dios se hizo a un lado, o simplemente se apartó, o simplemente ya no siguió, ¿verdad?, respaldando el propósito con el que les había buscado, porque ellos lo echaron a perder, porque ellos no quisieron continuar con el lineamiento o la forma en que Dios les estableció al principio. Eso es lo que también vemos en la vida de Sansón. Y quiero que nos remontemos desde el capítulo, en el libro de Jueces, revise conmigo, a la altura del libro de Jueces en el capítulo 13. Jueces capítulo 13. Quiero ver cómo se dio esto. Solo brevemente sacando el momento en el que Dios se planea, en el que Dios se planifica el nacimiento de alguien que venga y ayude a lidiar con las situaciones que está pasando su pueblo. Israel, como en muchas ocasiones a lo largo de su vida como pueblo de Dios, esos momentos de rebeldía, esos momentos de maldad, esos momentos de hacer lo malo, esos momentos de alejarse de Dios, les trajo consecuencias graves, consecuencias fuertes. Dios siempre buscando una forma de poder siempre conducir a Israel y traerle al arrepentimiento y traerle a ser su pueblo, y no abandonar los pactos de promesa que hizo a los patriarcas o a los padres en aquel momento. Llega un momento a la altura del tiempo de los jueces donde Israel está haciendo lo malo. Algo que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, en muchos de los libros, es: y volvió Israel a hacer lo malo, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo, y volvieron los hijos de Jacob a hacer lo malo ante Dios. Y todo aparece muchas veces. Tal es el caso en el tiempo en el que Dios piensa en cómo ayudar a Israel con alguien diferente a lo que ya había estado haciendo. Y es cuando piensa en Sansón. Alguien con un propósito diseñado desde la mente de Dios, planificado desde la mente de Dios. Y notémoslo a la altura del verso 13, en el capítulo 13. Se acerca Dios a través de un ángel a un habitante de la tribu de Dan, y dice así en el verso 3 del capítulo 13: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. A esa altura, en este tiempo, Israel, los filisteos tenían ahí una situación bien seria con los israelitas, y estaban como los enemigos, pues número uno del pueblo de Dios en aquel momento. Le hacían la vida pues imposible. Y lo que tenemos aquí es el momento donde Dios piensa en cómo va a tratar esta situación, y piensa entonces en que debe bendecir a una pareja, pero a la vez que esta bendición aparezca como un propósito de parte de él en una nueva vida. En el caso de la vida de Sansón, y sabe, no aparece todavía el nombre, solo dice que Dios va a bendecir a esta pareja, quien la madre es estéril, ¿verdad?, de esposa de Manoa. Y luego lo que tenemos es que le dice: va a ser un nazareo. Nazareo en el lenguaje bíblico estamos hablando de un consagrado a Dios, un devoto a Dios, alguien entregado a Dios, que va a vivir para agradar, para servir, que va a vivir consagrado a Dios. Ese es un nazareo. Encontramos en la palabra de Dios, por cuestión de declaración le diré, encontramos la palabra nazareo y encontramos la palabra nazareno. Nazareo, un consagrado a Dios, un devoto a Dios, pero un nazareno, ¿verdad?, un descendente de Nazaret. En este caso, ¿verdad?, por su importancia, la aclaración. Bastante parecida tal vez la palabra, pero con gran diferencia en significado. Pero bien, volviendo a nuestro tema.
Sansón iba a ser un nazareo a Dios, es decir, un consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Tanto que los votos del nazareato y las condiciones del nazareato era no consumir bebida fermentada, ¿verdad? Vino, sidra, entre otros. También conservar el largor de su cabello. Esto era titulado como no pasar navaja sobre su cabeza. Y de igual manera recibiría, ¿verdad?, todo lo concerniente al nazareato. Y así lo hizo saber su esposa a su esposo Manoah. Acerca de esta aparición lo podemos considerar un poco más adelante, a la altura del verso 11. Si ve, llega a su esposo, le dice esto y se da la oportunidad donde ahora lo escucha Manoah. Y note conmigo el 13:11. Dice, y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? Escuche esto. ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Bien, si notamos, esto seguro va a pasar como información de disciplina, de crianza a Sansón, a ese niño que sale como una bendición en una pareja que ha perdido la oportunidad, o que por lo menos hasta ese momento la oportunidad era, la única noticia en ellos era esterilidad. Mas sin embargo, este es el día en que Dios ha cambiado eso. Pero concentrándonos con nuestro tema, porque al final Dios se apartó, pero notemos, ¿por qué remontarnos desde su nacimiento, desde este día? Porque lo que vemos es que Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. La verdad es que usted y yo no estamos por casualidad. Usted y yo no venimos a este mundo por accidente. No venimos por un fallo de fechas, o porque algo no funcionó bien en la intimidad sexual de papá y mamá, o porque se dio algo así por así. Lo cierto es que, si bien es cierto, pudimos haber sido concebidos de diferentes maneras. Unas a lo mejor mejores que otras, otros peores que la primera o la segunda, pero lo cierto es que hubo una decisión de parte de Dios para que se efectuara, para que saliera a luz. En este momento, en el caso de Sansón, Dios tiene algo bien definido. Necesita, dice, que pueda tomar una forma para salvar a Israel de la mano de los filisteos. Que Dios no pudiera hacerlo de otra forma, sí podía, solo que lo quería hacer de esta manera, y lo quería hacer a través de la vida de Sansón. Si notamos aquí, entonces hay planes bien definidos, hay propósitos bien determinados. Dios sabe lo que quiere hacer, pero hay algo, y es que en la vida de sus siervos y de sus siervas, en la vida de sus hijos e hijas, Dios ha hecho algo. Desde el principio ha sido así. Desde la primera pareja que creó ha sido así. Y es lo que llamamos o lo que conocemos como libre albedrío. La capacidad o la elección de poder decidir o de poder elegir por sí solo. De poder elegir voluntariamente, sin estar bajo presión. Conociendo antes de la elección o antes de la decisión, conociendo el bien que debemos hacer y lo malo que tenemos que dejar de hacer. Lo que debo tomar, sus resultados o consecuencias, y lo que debo dejar y sus resultados y sus consecuencias. O sea, Dios siempre ha colocado, o siempre he estado, ante dos opciones. Y Dios me ha colocado ante la decisión de que yo decida o elija. Y eso ha sido aún hasta con los consagrados. Es decir, hasta con los nazareos. Siempre han estado en la voluntad propia de poder elegir, de poder decidir. ¿Sabe? Pero eso no significa que no conociera su propósito y que no supiera para qué estaba llamado o cuál fue el propósito de haber nacido.
Seguro que usted y yo también. ¿Sabe? Que ahora estemos haciendo otras cosas, pues eso no significa que Dios no haya diseñado un propósito. Que ahora estemos a kilómetros de su propósito. Eso no significa que Dios no haya tenido un propósito. Simplemente es que usted y yo le hemos dado otro giro, otro rumbo a la historia. Pero si nos queremos encontrar con Él, podemos acudir a un buen recurso. Y es momento de comenzar a decirle: Señor, ¿de verdad estoy guiándome en tu propósito? Siguiendo el propósito, marcando el propósito con el que me permitiste la vida. Son preguntas que pueden venir de parte del hombre de Dios o la mujer de Dios, de aquel que ahora se encuentra con el vivo deseo de honrar a Dios en su propósito. Ahora bien, volviendo a nuestro enfoque, tenemos aquí donde los padres lo conocen, seguro lo hacen pasar a su hijo, ¿verdad? Es lo que podemos entender a la altura del verso 24. Revise conmigo siempre en el capítulo 13 del libro de Jueces, en el verso 24, cuando dice: y la mujer, escuche esto, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Bien, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu, y quiero que revise muy bien cómo está la palabra espíritu. Pues ya la verdad deja de ser palabra simplemente. Porque en el verso 25 dice: y el espíritu de Jehová. Nótese que está escrito con letra inicial mayúscula. Porque no se refiere al espíritu de Sansón. O sea, no se refiere al espíritu humano. No está hablando del espíritu del hombre, o el espíritu de la naturaleza humana o del hombre, sino del espíritu de Dios. Dice: y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campos de Dan, entre Zora y Estaol. La primera parte donde vemos algo muy diferente que otros momentos en hombres y mujeres de Dios, en siervos y siervas, es que dice: y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. O sea, dentro de Sansón. Dios acompañaba, el espíritu de Dios acompañaba a Sansón. El espíritu de Dios le fortalecía, el espíritu de Dios le respaldaba, el espíritu de Dios le daba cobertura, el espíritu de Dios estaba con él o estaba en él. Dice, y lo que podemos ver es cómo de verdad, como dice el versículo 25, cada vez que había un evento, ¿sabe? Con los filisteos, cada vez que había una situación con los enemigos del pueblo de Dios, el Espíritu de Dios venía sobre él. El Espíritu de Dios lo acompañaba. El Espíritu de Dios le visitaba. Eso es contar con la presencia de Dios más allá de lo que comúnmente nosotros le llamamos estar en la presencia de Dios o contar con la presencia de Dios. Era algo más íntimo, era algo más directo. El Espíritu de Dios, ¿sabe? Le visitó por primera vez, según el verso 25, desde ese momento, ahí en los campos de Dan, de la tribu de Dan. Y cuando hablamos de que el Espíritu de Dios llegó a él, es el momento entonces vamos a poder entonces entender cuándo es que ya Dios no respaldaría o no respaldará la vida de Sansón, el propósito de Sansón. Y esto será muy importante para nosotros. ¿Cuántos de los que ahora gozamos de esta enseñanza nos sentimos realmente visitados por el Espíritu de Dios? En muchas cosas de la obra, en muchas cosas del ministerio, en la predicación, en la alabanza o en el canto, en la oración, en el ayuno, o en cualesquiera de las actividades, en el amor al prójimo, en la visitación a los enfermos, en la predicación del evangelio y todas aquellas otras cosas que honran y glorifican a nuestro Dios. Pero cuando nosotros las ejecutamos o participamos de ellas, sentimos como el Espíritu de Dios nos respalda, nos bendice, nos ayuda, nos motiva, nos acompaña, y que es una forma de hacernos sentir que Dios está respaldando nuestra obra, que Dios está respaldando nuestro ministerio.
desde ese momento, y lo vamos a poder ver así. Note que a lo largo del contenido de la vida de Sansón, por lo menos lo que el libro de los Jueces pueden expresarnos, siempre encontramos esta expresión. Es maravilloso ver cómo siempre encontramos esta expresión. Cada vez que Sansón hace frente a los filisteos, cada vez que Sansón enfrenta a los enemigos del pueblo de Dios, cada vez que Sansón se encuentra en el momento de practicar o ejecutar o ejercer su propósito, siempre se encuentra esto que acabamos de leer en el verso 25. Por primera vez lo encontramos en el verso 25, de que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en la vida de Sansón. Pero notémoslo un poco más adelante. Pasemos a la altura del capítulo 14, específicamente en el verso 6. Sansón se encuentra ahí con una situación bastante difícil a raíz de una vida sentimental que ha tenido con una joven de la tierra de Timnat, y resulta que él le dice a sus padres dicen que no, puesto que la cultura judía o la cultura hebrea para aquel momento no podían contraer nupcias o matrimonio, o no podían emparentar con hijas de otras naciones o con hijos de otras naciones. En este caso sería solamente con los hijos de Israel. Bueno, Dios siempre ha querido tener, y le ha dicho a sus hijos que tengan este cuidado, ¿verdad?, de no ir a emparentar con los hijos fuera del pueblo de Dios. Esto es muy importante. A Sansón le trajo serios problemas. Sé que usted y yo al rato ya estamos enterados de ello. Pero entonces que esto nos sirva. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos acá también, ¿sabe?, pensar en que podemos, fuera del pueblo de Dios, nos ganaremos un gran problema. La verdad es que el problema más grande que tendremos los hijos de Dios, al fijarnos en los hijos que no son del pueblo de Dios, es que tendremos a Satanás por suegro. Desde ahora se lo diré de esta manera. Así que ya sabe, ella podrá cambiar, pero la verdad tendrá serios problemas. Para ello entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente. Y dice que Sansón va a la tierra de Timnat, y cuando va hacia ahí hay algo que sucede. Miren una de las primeras hazañas que se muestran a la altura del verso 6 del capítulo 14. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Note, y el Espíritu, y nótese cómo está escrito: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Una de las primeras hazañas en fuerza, porque en realidad lo hizo Dios de una forma bien humana. ¿Sabe esto de cómo luchaba contra los filisteos? De cómo en realidad Dios iba a tomar la parte que correspondía en cuanto a batallas. Pudo haberlo, como dije anteriormente, hecho de otra forma, pero en este momento Dios piensa hacerlo a su manera, de la forma en que sabe hacerlo. Y sabe, lo hizo a través de un hombre como Sansón. Y la verdad, este hombre solo le equipó de fuerza, pero este hombre solo se debía a algo, y se debía a obediencia. No olvidemos lo que Dios le dijo a su madre en aquel momento. Le dijo que debería obedecer todo lo que se le mandara, que debería de guardar todo lo que se le mandara. Ese es el único requisito, esa es la única condición, ese es lo único que se encuentra como reglamento. Al igual que Saúl, nuestro primer hombre de estudio, igual que el anterior, Dios solo está demandando obediencia. Dios solo está demandando que se atienda a su palabra. Solo está demandando que se preste atención. A Sansón le ha pedido lo mismo. Así que siempre que tenía un momento de esto, notemos el versículo 6, el Espíritu de Jehová vino, dice. O sea, ¿hasta cuándo se efectuó la fuerza? ¿Hasta cuándo hubo la demostración de fuerza?
Bien, en el versículo 25 el Espíritu de Jehová vino. En el versículo 6 el Espíritu de Jehová vino. Un poco más adelante consideremos lo que siempre es así. A la altura del verso 19 ha sucedido una situación ahí con los enemigos del pueblo de Dios, es decir, con filisteos, pero tenemos nuevamente la expresión. Revise conmigo a la luz de la Biblia. Jueces capítulo 14, verso 19. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Lo tenemos ahora por tercera vez. Por tercera vez encontramos la expresión, y el Espíritu de Jehová vino. Note entonces como si Dios lo respaldaba, Dios lo apoyaba, Dios le daba cobertura, Dios cubría su ministerio o respaldaba su ministerio, apoyaba su obra o apoyaba el propósito. Un poco más adelante lo podemos considerar nuevamente a la altura del capítulo 15, revise conmigo, a la altura del capítulo 15 en el verso 14, siempre del libro de Jueces, dice, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová, escuchen nuevamente, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Si nota, siempre encontramos esto. Siempre que Sansón cumplía el propósito con el que Dios le había elegido, con el que le había enviado, siempre que iba en esta actividad del cumplimiento de su nazareo, tenemos que el Espíritu de Dios, notemos que en cada una de las acciones, que en cada una de las obras, lleva la expresión, y el Espíritu de Dios vino sobre él, y el Espíritu de Dios cubrió a Sansón, y el Espíritu de Dios respaldó a Sansón. Esto es importante, porque entonces, ¿cómo ahora es posible, como tenemos nuestro título de nuestro tema, Dios se apartó? Si lo que vemos es que siempre se está acercando. Cada vez que Sansón va en el cumplimiento de su propósito, cada vez que va a cumplir la voluntad de Dios con respecto a los enemigos de Dios, Dios le respalda, Dios le cubre, Dios le apoya. Se encuentra actuando el Espíritu de Dios en su vida, tanto que hace cosas comúnmente llamadas ilógicas, como una de las primeras, abrir el león por la boca, ¿sabe? Luego esta otra del capítulo 15, verso 14, cuando vino el Espíritu de Dios, ¿sabe? No fue tanto el instrumento que utilizó, no, sí que cuando el Espíritu de Dios lo visita, cualquier cosa le puede servir de arma mortal, hasta una quijada de burro. Anoten el versículo 15, eso fue lo que sucedió. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Sansón, y halló una quijada de asno o de burro que todavía estaba aún fresca, dice. ¿Sabe? Solo ese día 1000 hombres, 1000 filisteos. Bien, si el Espíritu de Dios actuó en la vida de Sansón y con una quijada de burro pudo matar 1000 hombres, no digamos que pudo haber hecho con un burro entero. Destruye a todos los filisteos. Pero ¿sabe? Lo importante aquí no es tanto con qué lo hizo, sino ver cómo Dios siempre iba respaldando, siempre iba cuidando, siempre iba protegiendo, siempre iba como lo que llamamos confirmando. Pero llega un momento en que las cosas ya no son así. Y aquí es cuando entramos a confirmar el título de nuestro tema. Dios se apartó después de que se está acercando, después de que está respaldando, después de que está visitando, después de que está viniendo sobre él, después de que el Espíritu de Dios se acerca cada vez que va a cumplir su propósito. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que ya el Espíritu de Dios no le visita después? No olvidemos cuál fue la instrucción al principio, que tenía que guardar
Eso es, tenía que hacer, tenía que practicar lo que se le dijera. Seguimos viendo que los problemas serios en los hombres y mujeres de Dios, en los líderes al frente de la obra de Dios, es el no prestar atención, el no obedecer como se nos dice, como se nos pide. El que Dios ordene una cosa y que yo haga otra. Ese es el problema. Que existen situaciones que desvían esa atención. Es cierto, entonces eso nos pasa por descuidado. Y eso es lo que pasó con Sansón. Por descuidado. Ya le había pasado una vez. Le había pasado con la esposa con la mujer que convirtió en su esposa de la tierra de Timnat. Ya le había pasado. Cuando él le pide a los hombres, a los filisteos de ese momento, que le resuelvan un enigma y que le da 7 días. ¿Sabe? Pero ellos no pueden resolver el enigma y ya se acercan al día 7. Entonces le piden a la mujer, quien era filistea, y no olvide quiénes eran los filisteos. Eran los enemigos del pueblo de Dios. ¿En qué momento coincide la idea que estas personas no van a entrar en conflicto con él? Solo a un hijo de Dios se le ocurre que de verdad a esta hija con la que ha contraído nupcias, a esta enemiga del pueblo de Dios, no le va a traer conflictos o problemas, tarde o temprano. Y sabe, esta mujer le lloró y le lloró para que le declarara el enigma. Le acusó mucho, tanto que en el verso 15 del capítulo 14, vea conmigo, el 14:15, al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. ¿Sabe? Y todavía Sansón dice: ni a mi padre ni a mi madre se los he declarado. Pero fue reducido a tal grado que el verso 17 dice: y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día se lo declaró. ¿De qué sirvió que se aguantara tanto? Ya había tenido este momento. A Sansón ya le había pasado una vez. Ojo, siervos de Dios y siervas de Dios, es posible que ya nos haya pasado una vez. Es posible que ya nos hayan traicionado una vez por esa vía, y mayormente por la vía sentimental. ¿Sabe? El no me amas, el llorar, el no te importo, son palabras que reducen a cualquiera y nos pueden provocar a hacer algo que llegue a tomar la decisión a Dios de apartarse. ¿Sabe? Porque nos hemos apartado primero. Y este es el asunto aquí. Sansón ya había tenido la primera experiencia con el primer matrimonio que tuvo. Luego, después de esto, se llega a una ramera. Y luego se llega a la que comúnmente nosotros conocemos, la historia que siempre nos han contado: Sansón y Dalila. Pero Dalila es la tercera mujer en la vida de Sansón. La primera fue una esposa con la cual tuvo una traición. La segunda fue una ramera. Y la tercera, que en este caso es Dalila, que es con quien se termina la situación. ¿Sabe? Sucede algo, lo que usted y yo ya sabemos. Pero quiero ver específicamente en qué concluyen las escrituras. Las escrituras concluyen en esto. Vea conmigo, Jueces capítulo 16, específicamente en el verso 20. Considérelo conmigo a la luz de la Biblia. Jueces capítulo 16, verso 20. Y le dijo Sansón, y le dijo Dalila, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, Sansón se dijo a sí mismo: esta vez saldré como las otras.
¿Como cuáles otras? Bueno, usted y yo las conocemos. Todo el tiempo en que Sansón estuvo jugando con la situación. ¿Sabe? Comúnmente utilizamos la expresión que el que juega con fuego se quema. Sí, ojo para los hombres y mujeres de Dios, que nos encontramos incluso lidiando con el ministerio o con la obra. No juguemos con el pecado. No juguemos como que somos buenos. No. No juguemos al cultito. No juguemos al ser cristiano. Porque el diablo no juega a ser diablo. Nunca ha jugado el diablo a ser diablo. Entonces, si el diablo no juega a ser diablo, ¿por qué yo voy a jugar al cristiano o al cultito o al justo? No, sería el error más grande y peor adquirir al diablo como mi suegro. Sería la torpeza más grande de la historia. Y verá lo que pasaría. Sansón dijo, me escaparé igual, si a Dalila siempre le he dicho. Y, ¿sabe? Dalila, cualquier cosa que le dijera lo iba a hacer. Aunque la idea pareciera descabellada, la iba a hacer. Y por eso, por esa forma de jugarreta, Sansón cae en su propia trampa. Y confiado, porque dice, esta vez lo voy a lograr igual que las anteriores y me escaparé. Ahora, observe esto. Quiero que medite muy bien. En el tercer renglón del verso 20 dice, pero él, ¿quién es él? Sansón. Pero él no sabía que Jehová se había apartado. Esto es triste, hermanos. Esto sí es triste. Que toda una vida Dios me haya estado respaldando. Que toda una vida Dios me haya estado guiando. Que toda una vida yo haya estado con la cobertura de Dios, bajo la cobertura de Dios, respaldado por el poder de Dios, respaldado por el Espíritu de Dios, visitado por el Espíritu de Dios, apoyado por el Espíritu de Dios. Bueno, todo eso lo vemos en los capítulos anteriores. Y en esta última, confiado el hombre. Pero lo que me dice el texto, dice, pero él no sabía, lo que no sabía Sansón, es que Dios, dice, ya se había apartado de él. Y a saber desde cuándo. Sí, yo sé desde cuándo. Sí, todos sabemos, allá desde el verso 18, desde que le dijo en qué consistía. ¿Sabe? El Espíritu de Dios estuvo con Sansón en todas aquellas mentiras que le dijo. Cuando que si lo amarraban con mimbre, que si lo amarraban con cadenas, que si lo ataban con las estacas. Y Dios siguió. Mientras no consumara la desobediencia, ¿sabe? El Espíritu de Dios ahí estuvo. Pero el día en que faltó, el que faltó a la parte que Dios le pidió que guardara, bueno, desde ese día Dios se apartó. Desde ese momento Dios se apartó. Tristemente, he visto ver a hombres y mujeres dentro del pueblo de Dios cómo de verdad caen en la situación de Sansón. Y ¿sabe? Y siguen haciendo obra, y siguen haciendo ministerio, y siguen en la alabanza, y siguen en el canto, y siguen en la predicación, y siguen sumándose en ayunos. Pero Dios, ¿qué tiempos que se apartó de ellos? ¿Usted cree? Sí. Pueden seguir como Sansón, pero solo que Dios ya no los respalda. Ya esa no es una obra de Dios. Y si no, traigamos a memoria el estudio que tuvimos con Saúl. Saúl siguió siendo rey, pero Dios ya estaba a un lado. Eso fue lo que pudimos entender en 2 de Samuel. Lo mismo aquí. Sansón siguió con vida. Y Sansón seguía ahí. Pero Dios ya no estaba para que cumpliera su propósito. Dice, el Espíritu de Dios ya se había apartado. El que le había estado visitando ahora ya estaba apartado. Y ahora que estaba apartado, bueno, el tiempo continúa, la vida continúa. Simplemente es que Dios ya no está para apoyar, ni para respaldar, ni para cubrir, ni para dar cobertura a este hombre.
Sansón logra entender eso. Y mire qué sucede a la altura del verso 28. Revise conmigo, Jueces capítulo 16, verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová. Bueno, se acordó que existía Dios y sabía que la oración era el modo para llegar. Y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez. Oiga las palabras de Sansón. Solo esta vez, Señor, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Porque además de haber perdido la fuerza, perdió también los ojos. Bueno, esto ya tiene que darnos muchas lecciones a los hombres de Dios y mujeres de Dios en este tiempo. Le pide a Dios, solo esta vez, Señor, solo una vez más. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado así con Dios? Solo esta vez, Señor. Yo le prometo, Señor, que esta vez sí, de verdad. Esta va a ser la última. Así estuvo Sansón. Bien, no me dice el texto que Dios le dijo que sí. A lo mejor por deducción, a diferencia necesaria, puedo deducir. Pero note que dice: asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa del palacio, verso 30, y dijo: Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató, y al morir fueron muchos más que los que mató durante su vida. ¿Le dio Dios la oportunidad? Sí, se la dio. ¿Le permitió Dios solo una vez más? Sí, se la dio. Pero note esto: cuando Dios decidió darle la última oportunidad y darle la única oportunidad, fue la oportunidad en la que también entregó su vida. Le dio la oportunidad de que cumpliera el propósito, pero que juntamente con ella se muriera. Bien, Dios se apartó de Sansón porque defraudó. El no guardar, el no respetar, el no cuidar lo que se le había pedido que conservara. No pensemos que nos puede ir diferente. Y nosotros haciendo ministerio. Y Dios al rato lejos, desde no sé cuándo. Tenemos la oportunidad, a lo mejor la tengamos como Sansón, y le digamos una vez más, solo que no olvidemos, nosotros que la pedimos y dice Dios: sí, se la voy a dar. Pero juntamente con esta oportunidad, usted también se va. Bendito Dios que a la altura del libro de Hebreos tenemos allá el listado de hombres y mujeres de fe. Y en Hebreos 11, a la altura del verso 32, dice el escritor: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Me da la idea que en esa oportunidad por lo menos no se perdió su alma. Solo se perdió su fuerza y el propósito, pero no se perdió su alma. Por lo menos por esa parte. Replanteémonos, rectifiquemos, sigamos haciendo obra, pero respaldados por el Espíritu de Dios. ¿En qué le ayuda este mensaje? ¿En cuánto le hace reflexionar? ¿En cuánto le hace meditar? Comuníquese con nosotros y comparta su experiencia mientras nosotros escuchamos una interpretación de la Biblia en 60 segundos. Esta es la Torre de Babel en 60 segundos. Después del gran diluvio, Dios le dijo a los seres humanos que se dispersaran por toda la tierra, pero algunos se rebelaron y decidieron vivir todos en el mismo lugar. Descubrieron nuevas formas de construir con asfalto y ladrillos cocidos en el fuego. Decidieron hacerse famosos, construyendo una gran ciudad con una torre alta e imponente. Dios bajó del cielo para ver la obra y decidió confundir el idioma de ellos para que tuvieran que separarse. Hizo esto para que dejaran de depender los unos de los otros y comenzaran a buscar a Dios. Luego, en el día de Pentecostés, Dios revirtió el Babel, haciendo que todos se entendieran y todos se unieran en la iglesia del Señor. Es la Torre de Babel en 60 segundos.
Y es así como nos dice nuestra hermana Francisca Díaz, excelente enseñanza, bendecida para nuestras vidas. También agradecemos a nuestra hermana Loani Fuentes, dice nuestro hermano Luis Pérez, nuestro hermano Dubón, nuestra hermana Bella Ramírez, nuestra hermana Lubina Funes, nuestra hermana Tatiana Mejía de Espinosa, de igual manera en sintonía de su programa Biblia Abierta, nuestra hermana Alejandra Rivera Enamorado hasta la Jihuacopán, de igual manera nuestra hermana Mayra Pineda, nuestra hermana Gabriela Aguilar, nuestra hermana Patti Rivera y la familia Mejía García en la Jihuacopán. Edificante enseñanza para nuestras vidas. Gracias, hermana, Dios bendiga su vida y su familia. Y es así como ahora ha sido posible la transmisión de su programa Biblia Abierta. A través de esta enseñanza bajo la serie de estudios Dios se apartó. En su primera exposición Dios se apartó en la vida de Saúl. Dios se apartó en la vida de Sansón. Dios primero, le veremos también, Dios se apartó en la vida de Salomón. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Pues todos cantemos. Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a